Buenas tardes. Hola, ¿qué ¿Qué tal, tal, José? Álvaro? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? hombre? Muy bien. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Bueno, trabajando duro. Aquí estamos al pie del cañón, como siempre. Bueno, yo lo he dejado hace nada, escasos minutos también, que queda mes y medio para un Wimbledon que no se va a jugar y estamos ahí apurando y preparando temas, aunque no haya tenis, lo nuestro tampoco para. Exacto, y si no, siempre tienes el tenis del pasado, que es el que hay que recuperar en Claro. estos momentos. Bueno, siempre hay algo que hacer. Además, ahora ya ando preparando algún viajecito. Ahora que parece que se va a empezar uno a mover, también Muy estoy bien, preparando viajes. O sea que he tenido un día entretenido hoy. muy bien, muy bien. A ti te veo bien. Bien, estamos, ¿De estamos oficina, bien. además? De, ¿Posible de ofi- de- de oficina? Sí. oficina, sí, sí, sí. Yo, vamos, Bueno. salvo un par de semanas las del confinamiento más duro que sí que me quedé en casa. Bueno, el resto vivo a 5 minutos y casi prefería, en cuanto se ha podido, he preferido venir a la oficina. Y bueno, pues aquí hemos estado solo prácticamente. Ahora ya están empezando a llegar poco a poco los compañeros, pero Ujú. bueno, por lo menos haciendo aquí las tareas de coger el teléfono, de desviar las llamadas y bueno, pues siempre un poquito más tranquilo que en casa. Regar las plantas, que me decías hace como un mes o así que hablamos, ¿verdad? Se me han muerto. No ha habido manera de aguantarlas. Soy, soy, Vaya. soy un poco, soy un poco desastre para las plantas y más en esto de estar 2 semanas sin venir y se pusieron un poco feas. A mí no me llames de jardinero que tampoco soy capaz, ¿eh? Para que te hagas una idea, se me murió hasta un bonsái. Y Joder. no, miento, lo más grave que se me ha muerto ha sido un cactus. Que Sí. fíjate si hay que ser animal para pudrir un cactus. Pues yo lo logré, o sea que a mí no me llames de jardinero. Ya, 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 yo tampoco. No tengo mando yo para las plantas. Bueno, pues nada, oye, que le decía la semana pasada a tu hermano, ¿no? Que pues con ganas también de conocerte a ti, un poco en esta ronda que estamos haciendo para conocer más de lo que hacéis en AGM. Y a Gonzalo sí le tenía, de él ya tenía referencias porque habíamos coincidido. Contigo hablaba hace apenas un mes cuando empezamos a conocernos un poco más para uno de esos episodios míos del Niño Cruza el Charco. Ujú. Y me he estado documentando un poquillo, ¿eh? Me has echado tú un cable precontándome un poco tu vida y yo he estado haciendo por ahí indagaciones. Así que, pues, también con esa misma intención, que todos los que ya empiezan a ver estas charlas, pues os conozcan más y sepan de dónde venís, Ujú. que sois gente deportista, Así es, así es. porque lo tuyo es el tenis también. Yo ahora justo antes de conectar contigo en directo digo, anda, digo, podríamos haber tenido los hermanos Bryan aquí en versión española, los hermanos Corrales. ¿Eso se planteó alguna vez, que formarais pareja Lo tenística o no? lo que pasa es que los hermanos Corrales y el doble no se llevaban demasiado bien. ¿No? Uf. Hemos sido jugadores los dos muy individuales y nada, destacábamos lo poquito que podíamos destacar, o por lo menos yo, siempre individuales y el doble me costaba bastante más. Porque esto es un poco lo primero que habría que contar, ¿no, Álvaro? Que tú eres el mayor de los dos hermanos Ujú. y que también empezaste en el mundo del deporte con el tenis. Que no sé muy bien por qué el tenis, porque no, ¿qué época fue? ¿En los años 80, 80 y algo? 80, los 80 más o menos fue cuando, pues bueno, yo más o menos, mi padre siempre ha sido deportista, y había jugado al fútbol a nivel regional y sí que le gustaba mucho el tenis y de hecho él jugaba y éramos socios del club de tenis Osca en Huesca y bueno, pues pasábamos ahí nuestra niñez. Y entonces, bueno, pues allí, pues cuando yo recuerdo de los 9 10 años, que fue más o menos cuando empecé, pues hacía tenis, hacía baloncesto, que por cierto era bastante malo, hacía taekwondo, hacía natación, un poco un pupurri de todo. Incluso de tenis, realmente con 10 años tampoco destacaba mucho. Pero bueno, luego al final, pues bueno, hubo un año en la Alevín a los 12 que se me empezó a dar bien, empecé a ganar partidos y bueno, pues a partir de allí ya fue creciendo mi afición. Sí que es cierto que tanto Talito como yo yo recuerdo de tener una afición loca, o sea, de ir por la calle con la raqueta en la mano, de estar a todas horas jugando en cualquier descampado que teníamos en el club, ahí estábamos jugando y cuando encontrábamos una pista libre éramos los más felices del mundo. Yo normalmente no era con él porque entonces todavía era muy pequeño, pero Ajá, bueno, ahí íbamos jugando y bueno, así fui desarrollando y me fui quedando solo con el deporte del con el tenis. tenis. Porque ¿qué diferencia de edad os lleváis, Gonzalo y tú? Son 3 años y medio Bueno, reales, ajá. 4 años de categorías. Que al Sí, final sí, eso, porque exacto, que no es mucha edad, pero que sí deportivamente se nota, ¿no? Ahí hay sí, mucha sí, sí. distancia, sobre todo de críos, Sí, ¿no? eso es, eso es. Claro. Eso Bueno, es. entonces ya lo que dices, un poquito vas decantándote por el tenis, entiendo que porque se te daba bien,
y empezaste a jugar, igual que hizo Gonzalo en su momento un poquito más adelante, también ya torneos, o sea, era algo más que una afición el tenis. Sí, 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 yo recuerdo esos años de Huesca de crío, bueno, pues al final entrenábamos todos los días, jugábamos torneos, más o menos a nivel regional siempre había destacado, siempre, bueno, y al final llegué a ganar todas las categorías inferiores de Aragón, luego cuando salía en España ya no, realmente yo no era de los superiores, pues bueno, siempre pues llegaba a cuartos de final, octavos de final en campeonatos de España, era peleón, pero no terminaba de ganar. Y entonces, pero bueno, sí que se nos planteó después del año de infantiles, pues la posibilidad de ir a entrenar a Barcelona, porque al final en Huesca, pues bueno, pues nos empezábamos a quedar, y yo sobre todo, todavía me empezaba a quedar al ser mayor un poco más colgado. Y realmente no nos atrevimos. El año de los 14, 15 años creíamos que era muy pronto, no nos atrevimos a dar el paso. No me fui hasta los 16. Yo siempre digo que, bueno, que ese miedo que tuvimos y que nos hizo estar un par de años en Huesca, nos dimos cuenta de que desde Huesca realmente era muy difícil el poder llegar a algo más. Y eso quizás fue lo que a Gonzalo le permitió, pues bueno, pues cuando tuvo la oportunidad con 13 años, pues con mucho dolor de mis padres, pues irse para allá. También yo llevaba un año en Barcelona, con lo cual, bueno, pues aunque no coincidimos allí, pero sí que era un entorno más seguro estando ya los dos en Barcelona. Digamos que hiciste el papel del hermano mayor. Por un lado, las inconveniencias que tiene ser el primero, que es el que paga el pato por lo que tú dices, ¿no? De los miedos, del no atreverse, y luego hiciste esa labor y dices, bueno, pues ya que está allí tu hermano, mandamos a Gonzalo con más tranquilidad, ¿no? Eso es. Bueno. Así fue. ¿Y en Barcelona estuviste cuánto tiempo? Entrenando y estudiando, entiendo, porque con esa edad estarías todavía terminando. En Barcelona estuve 2 años, lo que entonces era tercero de BUPICO, o sea, lo que es ahora el bachillerato, y bueno, hice la selectividad allí, o sea, los estudios los fui llevando bien. Afortunadamente, yo no, así como Gonzalo nos contaba el otro día, de que al final entrenaba 7, 8 horas al día y estaba siempre viajando, yo realmente mi vida era más, entrenaba todas las mañanas, entrenábamos 5 horas, pero luego las tardes sí que las teníamos libres para poder estudiar. Y más o menos yo llevaba todo el día. Yo en eso no me planteaba el poder partir un curso o dejarlo. Para mí eso siempre lo he tenido muy claro. Claro, mira, yo un poco viendo lo que te digo, ¿no? El otro día hablando con Gonzalo y repasando un poco también lo que me contabais en tu biografía, un poquito que preparé para charlar contigo hoy, notaba esa diferencia, ¿no? Que quizá tú en algún momento sí te decantaste más por la parte de estudios, por los motivos que deportivamente en el tenis es muy complicado triunfar, como tú dices, además enseguida notas la diferencia de si vas a ser capaz o no, y te pasó eso, ¿no? Que hubo un momento que tú dijiste, mira, me encanta el tenis, pero estudios, no sé si fue así. Sí, eso es. O sea, yo el primer año que estuve en Barcelona sí que es cierto que todavía soñaba con ser alguien en el mundo del tenis, pero sí que el segundo año, cuando estás ya en lo que era entonces COU, bueno, vas viendo que realmente ya empiezas a jugar torneos de verdad, empiezas a jugar ATPs, empiezas a ver lo difícil que es, que hay miles de personas como tú que juegan igual o mejor que tú y que, bueno, pues que iba a ser muy difícil el poder llegar a ser profesional, sobre todo teniendo la carrera. Yo además tenía muy claro lo que quería estudiar, que era físicas, aunque luego no... Casi nada. Y bueno, y sí que recuerdo un momento muy crucial que fue pues yo supongo que sería en el mes de mayo, junio del año que terminaba COU, que iba a hacer la selectividad, donde, bueno, mis padres al final habían apostado por mí durante 2 años para estar en Barcelona y me ofrecieron el poder dedicarme un año, dejar un año de estudiar para intentar ver hasta dónde podía llegar en el tenis profesional. Y allí, bueno, pues con 17 años, que tampoco tienes la claridad total, sí que yo la tuve y dije muy claro que yo lo que quería era estudiar, que no me veía perdiendo un año de mi vida para intentar ser tenista. Ajá. Pues entonces, lo que dices es que con 17 años tomar esa decisión es tener ya mucha madurez, porque yo me recuerdo con aquella época, ahora que los dos, tú y yo tenemos hijos con los que hemos de alguna manera trabajado e influido para que elijan su futuro, que yo ahora echando la vista atrás recuerdo aquella época y yo sí tenía claro lo que más o menos quería hacer, pero no de qué manera. Entonces yo sí me dejé guiar mucho por lo que mis padres consiguieron, ¿no? Pero sí, yo sí veo que tú lo tenías clarísimo, o sea que eso no hay duda y es verdad que entonces ya demostrabas madurez. Entonces. Bueno, ahí estaba. Luego, ¿Luego te has tirado de los pelos alguna vez? ¿Has dicho, ¿Por el tenis profesional? No. No. Ahí sí que no creo que tomé la decisión y lo único que sí que me tiró de los pelos fue que en esa conversación, pues bueno, yo llevaba 2 años viviendo en Barcelona y mis padres me ofrecieron
digo, bueno, si te quieres quedar en Barcelona, donde ya tenía mi círculo de amigos y estaba muy asentado, o te quieres volver a Zaragoza. Y en ese momento nos faltó una tercera opción, que era Estados Unidos. Ay, amigo, claro. Entonces, ahí fue donde, con el paso de los años, sí que me he arrepentido mucho de, ya no de elegirla o no elegirla, que ojo, nunca, no sé si lo hubiese elegido, pero no la tuve ahí. No la tuve ahí. En aquel tiempo, sin internet y sin nada, pues bueno, los casos de gente como yo que acababa estudiando en Estados Unidos eran gente que se iba a entrenar a Estados Unidos pues porque se iban a una academia de competición durante los años de 16-17 y ya allí conocían el sistema. Claro, y que quizás sería ya no tan claro como ahora que te vas con ese apelativo que decimos de student athlete, sino que entiendo que las pocas, como tú dices, ¿no? Los pocos deportistas que entonces se iban, era por eso, porque se iban a hacer deporte profesional. O sea, se iban a prepararse para ser profesionales y de paso estudiaban, ¿no? Que es un poquito también lo que ahora vemos que ocurre aquí en muchas academias de tenis. Muchas de las academias de tenis que tenemos, que es un poco lo que yo más conozco, ¿no? Directamente y un poco porque hablábamos de tenis. Son academias de tenis y lo que dan es la posibilidad de terminar de formarse. No es que vas a una universidad a estudiar. Entonces, entiendo que entonces también lo que se ofrecería allí sería, por lo menos lo que conoceríamos en España de aquello sería eso, ¿no? Bueno, realmente las academias, tipo las dos que eran más conocidas, la de Bolitieri y la de Pepe Higueras, bueno, realmente cuando reclutaban a su gente la reclutaban con 15, 16 años pensando en el tenis profesional. Claro. Lo único que llegaban al mismo periodo de madurez que llegábamos aquí en España y en un momento dado decían, no sé si me voy a dedicar al tenis, y entonces es cuando los entrenadores de allá reclutaban en esas academias. Con lo cual les era mucho más fácil conocer ese sistema que desde aquí no conocíamos. Claro, sí, es igual que hablábamos la semana pasada de que en la época que se viviría Gonzalo, que más o menos serían esos 4 años después de lo tuyo, apenas si recordábamos casos de gente que hubiera hecho, imagínate, 4 años antes. O sea, sí. Y como tú apuntabas, la falta de información, el no conocer, no teníamos los medios de estar al tanto que tenemos ahora, ¿no? Entonces me dices que eliges físicas. Elijo físicas porque... Tenías que ser de los que estudiaban y daban el callo, ¿eh? Yo creo que tenía, no sé si facilidad, porque realmente nunca he sido demasiado de echar codos. Sí que, bueno, pues entendía muy bien las matemáticas, la física, la química. Vengo de padre profesor de mates, física y química, con lo cual yo supongo que algo los genes sabrían. Y sí que tenía muy claro, porque era lo que me gustaba y lo que se me daba bien. Hasta que llegué a la carrera, ya me vine a Zaragoza. Intenté una locura que, claro, acostumbrado a, con mínimo esfuerzo, sacar buenos resultados cuando te metes en una carrera como físicas. Yo recuerdo aquel año que iba a clase de 9 a 1, a las 4 seguía entrenando yo, porque, bueno, pues seguía manteniendo la forma de 4 a 6, y luego empecé mi siguiente faceta, que era la de entrenador, y estaba de 6 a 9 como entrenador, con lo cual no tenía tiempo para estudiar. Y eso me fui dando cuenta conforme iba pasando el curso y las 4 miserables asignaturas que tenía, poco a poco las fui perdiendo porque decían, es imposible y si no estoy bien preparado no me presento. Hasta que en mayo dije, esto no es lo mío y tengo que buscar otra opción, más sencillita por lo menos. Claro, es que tú dijiste, vale, yo me dedico a estudiar, pero no quiero soltar el hilo del tenis, claro. Pero además no quiero soltarlo de ninguna de las maneras. Yo en eso también te entiendo porque yo creo que todos los que hemos sido de jóvenes practicantes de un deporte a ese nivel ya competitivo nacional, como tú hablas, ¿no? Que yo en su momento hacía judo, ¿no? Es algo que yo no sé si el otro día conté con Gonzalo, y también en competición nacional, varios campeonatos de España, tienes ese sueño. Yo creo que todo el que ha sido joven y ha hecho un deporte tiene ese sueño de, además de sus estudios, pues lo que tú dices, ¿por qué no convertirte un día en entrenador? ¿Por qué no convertirte un día en profesor y aportar esas dos, ¿no? Pero claro, hay carreras y carreras para compatibilizar eso. Oye, y eliges Zaragoza en vez de Barcelona, eso sí que no lo entiendo, perdóname. Con todo el respeto para Zaragoza, que me parece una super ciudad y muy divertida y con una vida brutal, pero donde esté Barcelona, ¿no? Bueno, al final nosotros somos de Huesca y Zaragoza estaba cerca. Yo sí que es cierto que mantenía todavía mis amistades en Huesca. Parte de esas amistades venían a estudiar a Zaragoza, con lo cual al final, bueno, pues fue un poco elegir los nuevos amigos de Barcelona o los viejos amigos de toda la vida de Huesca. Y bueno, pues elegí Zaragoza y ya te digo que si hubiese estado la tercera variable, tampoco tengo claro al 100% que la hubiese elegido, me hubiese arrepentido más todavía, pero bueno, pues elijo Zaragoza y empiezo una nueva vida totalmente nueva, porque era una ciudad que yo apenas había venido aquí a competir, nunca a vivir.
Pero bueno, muy bien. O sea, la verdad es que en eso no, de esa decisión entre Zaragoza y Barcelona, pues aunque Barcelona me gustaba mucho, pues bueno, pues Zaragoza es una ciudad muy, muy cómoda. Te lo voy a aceptar porque ahora que lo pienso bien es como elegir entre Madrid y Salamanca. Me Ujú. da la sensación, sin conocer el caso, de que es más cómodo vivir y estudiar en Salamanca. Y igual de divertido, seguro. Sí, sí, eso sí, lo es, lo es. Bueno, por no salirnos del tema, que estábamos ya con lo deportivo también. Entonces, ¿te arrepientes de las físicas? Entiendo que entonces te cambias de carrera. Me ¿Cómo cambio de son los carrera. siguientes años? ¿Cómo son los siguientes años universitarios? ¿Mantienes también los planes de deporte? ¿Cómo lo haces? Bueno, ahí me cambio sin saber muy bien, empiezo empresariales. La verdad es que reconozco que no un perfil muy técnico como era el mío, pues al principio me planteé hacer una ingeniería, pero bueno, al final veo que puede pasar lo mismo y bueno, pues me decanto por empresariales. Y sí que es cierto que yo creo que no llevaba ni 2 semanas en clase que dije, ostras, esto me gusta, esto era mucho más asequible, más fácil de llevar y bueno, pues empiezo empresariales y descubro que me gusta, pero siempre seguía manteniendo el tenis. Sí que es cierto que los 1 o 2 años todavía aún me mantenía más o menos en competición, pero lo que de verdad me enganchó y disfrutaba mucho es empezar mi carrera como entrenador. Uh La -huh. verdad es que eso sí, sí que es una cosa que me motivaba mucho, que al venir de Barcelona pues con ideas nuevas, pues intenté en el Real Zaragoza Club de Tenis, pues intentar aportar mi granito de arena y bueno, pues empecé pues con grupos no muy competitivos, pero luego sí que acabé llevando a chicos que más o menos se dedicaban a competición y que más o menos destacaban a nivel nacional. Y la verdad es que yo recuerdo que hubo un momento, pues estaría en tercero de carrera, que sí que tenía muy claro que yo me quería dedicar a ser entrenador profesional. Qué bueno. O sea, ahí sí que tenía esa meta y un año que tenía pocas asignaturas, pues bueno, pues yo creo que le dedicaba 5 o 6 horas a ser entrenador, a intentar labrarme ese camino ahí. Aparte que fíjate que no es tan mala, porque sí es cierto que un entrenador, sobre todo de algo tan concreto como el tenis, tiene mucho Uh -huh. de gestor de tiempo, de gestor de viajes, de gestión de cómo manejar situaciones en pista. O sea que, bueno, no terminaba de ser del todo mala la combinación que formaste. Bueno, entiendo también que en esa etapa tuya universitaria es cuando ya Gonzalo de repente le surge a él sí la posibilidad de irse a Estados Unidos. ¿Cómo viviste tú eso? Bueno, él realmente después de su año sobre todo horrible, donde como nos contaba la semana Mm. pasada, pues bueno, se dio cuenta de que los otros tiraban, Alberto, Roberto, tiraban para arriba y él no. Él todavía, que eso realmente no sé si lo llegó a contar bien del todo, él descubre un entrenador, un español que estaba afincado en Estados Unidos, que cree firmemente en él Ajá. y que le da la oportunidad de irse a Estados Unidos a entrenar con él y a intentar todavía lejos de toda la presión que existía en España, pues bueno, a intentar todavía dar ese último paso para ser profesional. Y entonces él se fue para allá, pues yo creo que debía ser el año 94, 93, 94. Y entonces él, una vez estando ya allí, llevaba ya varios meses entrenando en Arizona, fue cuando me llamó un día, así como yo le abrí la puerta para irse a Barcelona, él me la abrió para ir a Estados Unidos y me dijo que, bueno, que en la academia donde estaba, que buscaban entrenadores y que Uh -huh. si me animaba a ir para allá. Y entonces, bueno, yo ahí en ese momento me quedaban 2 o 3 asignaturas para terminar la carrera. Aprobé todas, me dejé solamente una que la hice a la vuelta. Pero bueno, me marché para Arizona, estuve 8 meses y bueno, pues ahí sí que estaba plenamente dedicado a ser entrenador. Llevábamos gente que quería ser profesional, una chica luego llegó a ser de las top 30 del mundo, pero sobre todo llevábamos mucha gente preparándose para universidad, para ir a college. Ajá. Entonces, allí, pues bueno, estuve muy vinculado a una pedazo de universidad como Arizona State, que me enamoré desde el minuto uno, una universidad con 50.000 estudiantes, más grande que Huesca, donde era donde salíamos, donde jugábamos con el equipo. Entonces, bueno, pues me enamoró y un poco descubrí en ese momento lo que me había perdido, lo que Ya. unos años atrás no había podido conocer. Y bueno, pues se te queda un poco ese primer momento de rabia y luego, pues bueno, pues ahí es donde aprendí prácticamente todo lo que hay que saber para pues, preparar a la gente, tanto deportivamente como académicamente y bueno, pues todo lo que lleva el poder estudiar en la universidad con una beca.
Claro, sí, digamos que también en cierta manera te dio la rabia, pero también te quitaste el gusanillo, ¿no? De Sí, decir, mira, porque he vivido esta opción, he vivido esta experiencia desde ese otro lado, ¿no? Desde el lado del entrenador, digamos. eso es, porque bueno, allí pues tuve la suerte en esos 8 meses pues de viajar con el grupo. Muchas veces viajaba con Gonzalo e íbamos a torneos desde satélites, desde Challengers, recuerdo la previa del US Open del año 94, donde al final él no la pudo jugar, pero bueno, estuvimos allí una semana entrenando y una semana metidos en lo que era la dinámica de un Grand Slam, que sí, que siempre es bonito. Entonces, Ujú. bueno, pues eso fue una experiencia muy gratificante y también un poco me pasó como cuando volví a Barcelona, que luego, el año después a mi vuelta, pues bueno, pues había aprendido métodos diferentes, había aprendido otra forma de entrenar y Claro. bueno, fue muy productivo para mí. Claro, fíjate que yo en alguna de las conversaciones que he tenido con Gonzalo, con tu hermano, le hablaba de algo que a mí me ha ido ocurriendo en mi vida, ¿no? Que es como unos acontecimientos te van llevando a otros y cómo Ujú. la vida te va ofreciendo posibilidades que o las coges o las dejas y cómo muchas veces sin querer hay posibilidades que te cambian la vida para siempre y luego todo es como algo que va corriendo, ¿no? Y fíjate que escuchándote a ti, recordando lo que hablaba con Gonzalo y cómo se os iban concatenando las situaciones, me está dando la sensación de que había algo que os conducía a GM, ¿eh? Había algo que os estaba Quizás conduciendo a sí, lo que sí, es sí. ahora es vuestra vida, ¿no? Un poco con ese pensamiento de un futuro que muchos piensan que está escrito y que nos va llevando. Pero bueno, es por filosofar un poquito. Déjame que vuelva un poco atrás, antes de entrar un poquito ya con lo que es precisamente cómo fue el nacimiento de AGM, porque tú ahora hablabas de que a Gonzalo le pasaron por la derecha Roberto Carretero y un tal Albert Costa, pero tú me contabas que en tu quinta estaba mi gran amigo Alberto Berasategui y que Bueno, también podías con él, ¿no? ¿Cómo era eso? bueno, no es exactamente de mi quinta, creo que es 2 años menor que yo. Pero bueno, al final, como te comentaba algún día, pues bueno, pues claro, yo de mi quinta es un tal Sergi Bruguera, que es el único que realmente ha llegado a ser muy top y por supuesto era inasequible, o sea, las Sí. veces que jugaba con él no había manera de cogerlo. Pero claro, con los que luego han llegado a ser cracks, pero había esa diferencia generacional de 2, 3 o 4 años, bueno, pues tenía esa ventaja de físico y demás. Entonces, independientemente de que, bueno, a Alex Correcha recuerdo que jugué con él cuando el pobre tenía 9 años, Sí, porque Alex es más jovencito. Alex sí que es incluso más tres joven años. que Gonzalo. Sí, bueno, de eso te No, iba a decir, como Gonzalo, ¿no? Más o menos. uno más que Claro, Gonzalo. eso es. Ujú. Entonces, bueno, dices, bueno, pues esa no la cuento porque el pobre Alex bastante tenía y ya era una promesa. Pero sí que Alberto de la Sategui, quizás fue mi última gran victoria con alguien que luego ha llegado a ser alguien muy importante. Y cada vez que le veo recordamos mucho aquel partido porque bueno, pues él tenía ya 16 años, a partir del año siguiente, pues bueno, empezó a meterse ya en el tenis profesional y llegó. Y entonces, bueno, pues tuve una semana soñada, aquella de Avilés en la Apple Bowl, y bueno, pues tuve la suerte de ganarle. Se alinearon todos los astros aquella semana y bueno, pues fue algo bonito de recordar. Ya se lo diré yo la próxima vez que le vea, se lo recordaré también. Digo, oye, me presume mucho Álvaro de ganarte. Lo sabe, él lo sabe. Fíjate, hablábamos de destino, os han vuelto a unir. Ahora él está de director del Mutua Madrid Del Open, mundo. que es uno de los torneos donde estáis vosotros ahí con AGM a pleno rendimiento, ¿eh? O sea que Eso es, a sí, sí, veces es verdad que tenéis todos un nexo común, que es el tenis, es el entonces es tenis. más sencillo, porque es un mundo, para el que no lo conozca, que es un mundo que se une mucho y sois más o menos de una misma generación, con lo cual pues es muy fácil conocerse, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Y, Y y, me y, yo, con... y yo soy el hermano que eso también es Los cierto, malos de... que al final Gonzalo es el que más ha convivido con toda esta gente, porque Sí. son más cercanos en los años, Uh-huh. y bueno, pues al final yo era el hermano mayor de Talito. Bueno. Entonces, bueno, pues eso también ayuda. Luego hablaremos de esa relación de hermanos, que tengo yo ciertas curiosidades. Pero lo que me contó un pajarito también es que has sido olímpico, o sea, que es que además al final has triunfado en el deporte. O sea, Bueno, el que ha sido deportista y ha logrado estar en unos Juegos Olímpicos es que ha triunfado. ¿Cómo fue eso? bueno, otra alineación de astros. Al final, tuve la suerte de que fue en el año 91, que ya estaba ya en Zaragoza, estaba bastante Uh-huh. asentado, y bueno, pues se buscaban árbitros para Barcelona 92. Entonces, bueno, no era algo que me apasionara en demasía lo que era el mundo del arbitraje, pero bueno, era una oportunidad
de viajar a los torneos, de prepararnos. Estuvimos un año entero viajando a Grand Prix de Madrid, al Godó, al Challenger de Salou y, bueno, prepararnos para los Juegos Olímpicos. Entonces tuve la suerte de que al final fui elegido y pude pasar las 2 semanas del torneo en la Villa Olímpica de Árbitros en Barcelona y, bueno, pues fue una experiencia absolutamente única, irrepetible y disfruté muchísimo. O sea, fue una semana muy, muy bonita. O sea, no fue con la raqueta en la mano, pero sí fue en la Eso pista es. de tenis. Bueno, Eso está es, bueno. eso ¿Y alguna anécdota que recuerdes de aquella? Porque de los siempre juegos... queda, ¿eh? Yo he Sí. estado en un par de mundiales de fútbol y en los Juegos de Barcelona no estuve. Ya te contaré un día que no viene a cuento la historia de por qué casi voy y no fui, pero los hice como telemáticamente y te puedo asegurar que de esas vivencias quedan anécdotas como para libros. Seguro que tienes alguna. Sí, yo recuerdo un partido de cuartos de final de Mar Roset, que luego ganó y tuvo el oro, con Emilio Sánchez Vicario, que, claro, era en ese momento la figura española y en quien más esperanzas había de conseguir medalla, aunque luego fue Jordi Arres el que la consiguió. Y era un partido de cuartos de final, 5 horas de partido, 10 de la noche, pista abarrotada, partido súper tenso. Yo estaba en la línea del saque, porque era la que me había especializado durante toda esa andadura. Y Roset era un tío de medía más de 2 metros, sacaba a 200 por hora y era horrible estar cuando te requería un nivel de atención. Y luego llevaba 12 horas arbitrando, aunque ya íbamos horas sí, horas no, pero bueno, llevábamos ya un cierto cansancio. Y era match ball de Roset y de repente pega un sacazo y directamente se va con los brazos en alto, se va la mano a darle la mano a Emilio y yo canté mala. Entonces, yo luego cuando vi en televisión que de repente el comentarista, juego set y partido para Roset, no, esperen, que han cantado out. Y no había ojo de halcón como ahora. No había ojo de halcón. No. Entonces, en la televisión se ve la cámara que me enfoca a mí, yo con una cara de miedo total, con mi brazo levantado de que la bola ha sido mala y que el árbitro me dice que me levante a chequear la bola. O sea, ni siquiera bajo él, ni siquiera bajo el silla. No. Te pidió a ti que tenías me lo pidió a mí, ¿no? Me lo pidió a mí. Aquí. Y me fui acercando y conforme me iba acercando y vi que había 2 milímetros entre la marca y la línea, una línea, o sea, un bote así, que no había ninguna duda de cuál era. Y cuando vi que era mala, me reafirmé en que había sido mala. Roset se acercó, vio que efectivamente estaba mala, me hizo así de bien cantado y se volvió a sacar. Y me volví más contento que Chupito porque no lo había cagado. Y además el español seguía teniendo opciones todavía de ganar el partido. Todavía podía. Habías hecho ahí de árbitro casero, pero con todas las de la ley. Bueno, pues no es mala. No es mala. Bueno, mira, por ir retomando ya un poquito otra vez, que estaba bien hacer un respiro así con estas anécdotas y eran cosillas que tenía yo ahí en mente. Sí, comparando un poquito lo que fueron, según ya ibais terminando vuestros estudios universitarios, tanto Gonzalo como tú, y os ibais decantando cada uno por su labor profesional, me resulta curioso que el que eligió Estados Unidos para seguir jugando al tenis, pero sí pensando en estudiar, pero no dejar la posibilidad abierta a un futuro deportivo profesional, aunque luego cambió de idea, se puso inmediatamente que acabó la carrera a trabajar en lo que había estudiado. Y tú que habías decidido lo contrario, que era dejar del deporte profesional para ponerte a estudiar, lo que haces cuando acabas de estudiar, por lo que he visto un poquito en tu biografía, es que a lo que dedicas es a la gestión deportiva. O sea, no sueltas el deporte. ¿Cómo fueron esos años según terminas la carrera y tú tienes claro que lo que quieres hacer es aplicar tu carrera, pero al deporte? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo lograste? Bueno, vuelvo a la alineación de astros. Al final yo creo que en la vida tienes suerte. Yo en ese momento había terminado la carrera, empiezo a formarme en un montón de cosas sin saber a qué me quería dedicar. Hago un máster de asesoría fiscal, cosas relacionadas con la carrera, pero también con la gestión deportiva. Y bueno, pues en ese momento estaba trabajando en la Federación de Tenis. Ya más o menos allí no solo era un trabajo de entrenador, sino también era un trabajo de gestión, porque al final lo que a mí me gustaba era el deporte. Y bueno, pues se me cruza en mi camino la posibilidad de trabajar exclusivamente para deporte, de dejar el tenis y de ser director deportivo de un club del Centro de Natación Helios, club con 14.000 socios, 15 disciplinas diferentes. Y bueno, pues me ofrecen esa posibilidad. No lo dudé,
aunque sí que es cierto que me entró bastante vértigo, porque al final... Sí, porque es que es un club histórico importante, además. Sí. No es entrar en prácticas en... No, y al final, yo sobre todo, mis grandes dudas era si iba a llevar el deporte de un club como Helios, donde hay 15 deportes, donde yo creo que sé bastante de tenis, pero no tengo prácticamente ni idea del resto. Yo cuando cogía el listado de deportes que había y veía halterofilia, piragüismo, remo, y esto lo veo en las Olimpiadas cada 4 años y normalmente cambio de canal. Entonces, bueno, pues sí que fue un reto muy, muy interesante, muy bonito y, bueno, pues al final he estado 14 años de mi vida en Helios, en diferentes posiciones, pero sí que los 2 primeros años duros fueron de muchísimo aprendizaje y ahí sí que me olvidé ya completamente de la pista y ya, bueno, pues sí que es cierto que me había preparado para eso, como decías, Claro. al final era juntar... Sí, es que es deporte, exacto. Una carrera empresarial es aplicada al mundo deportivo, bueno, pues creo que al final todos los clubes no dejan de ser pequeñas empresas. Claro. Entonces tú ya estás en estas y hay un día en que no sé cómo fue, no sé cómo fue el día, no sé si fue a través de una llamada, creo que me contaba Gonzalo que era así. ¿Cómo es ese momento en el que Gonzalo te cuenta, oye, se me ha ocurrido una idea? Bueno, ¿Cómo fue esa? ¿Cómo surgió AGM? Yo obviamente había visto toda la trayectoria de mi hermano, había visto lo feliz que había estado no solo en Georgia, sino también en TCU cuando fue al principio. Y dices, bueno, pues ya está, lo ha hecho y fíjate, le ha abierto las puertas de un camino profesional increíble, multinacionales y demás. Y entonces un día, en verano de 2004, pues me llamó y bueno, pues me contó que al final él pensaba que el sistema americano le había cambiado la vida y que quería ayudar a más gente a vivir por lo mismo. Y entonces me contó su idea, que ya había creado la empresa en Miami, que ya tenía pues a Alfonso, que también estaba de acuerdo, porque Alfonso había sido una historia muy parecida a la de Gonzalo. Y entonces había pensado en mí pues para llevar toda esa parte más de gestión y un poco él sabiendo también que yo había descubierto tarde el tema de Estados Unidos. Y entonces me dijo, yo lo voy a hacer, quiero que estés, te unes. Y bueno, y la verdad es que lo dudé bastante poco. O sea, porque al claro, final... además te llegó ya con el business plan hecho, ¿no? O sea, te lo dio casi servido por lo que contaba. Sí, estaba. Luego había que retocarlo un poquito, pero... Un poquito nada más, ¿no? Ahora me cuentas. Seguro que te quería para eso. Pero sí que es cierto que dices, bueno, en aquel momento yo no me lo pensé 2 veces, sobre todo porque mi objetivo, al igual que el suyo era que la gente pudiese vivir la misma experiencia que había tenido él, mi objetivo era, y yo creo que todavía sigue siendo, que la gente no le pase como a mí, que al final conozcan esa opción y luego valoren. O sea, que tengan, igual que a mí me faltó esa tercera variable con 17 años, que la gente lo tenga. Entonces, mi objetivo principal es ese. Sobre todo ahí, que nadie conocía esta opción, que la gente tenga esa opción. Luego hay un segundo objetivo, que es que si la tienes, aprovéchala, porque te vas a arrepentir toda tu vida si lo has conocido y no lo has aprovechado. Y luego, bueno, hay un tercer objetivo un poco más empresarial y dices, bueno, pues si lo has conocido, si lo vas a hacer, bueno, pues si te podemos ayudar nosotros, muchísimo mejor. Y que sea la mejor opción posible, ¿no? Exacto. Ya que te has decidido, vamos a tratar de que sea la mejor opción posible. Eso es. Bueno, o sea, que a raíz de la llamada ni lo dudas. Estoy seguro de que le tienes que retocar mucho el business plan, porque además eras tú el que ya tenía la experiencia, ¿no? Que yo ya sé que esto de los hermanos pequeños llaman a los mayores cuando necesitan ayuda, ¿sí o no? Puede ser. Hombre, yo veía el plan y decía, a ver, el otro día, como salió en la conversación con Gonzalo, lo recuperé. Y la verdad es que en un 90% no cambia absolutamente nada de lo que 15 años después estamos haciendo. Incluso había cosas que en aquel momento no hicimos y que las hemos desarrollado en los últimos años que ya estaban contempladas allí. Pero sí que es cierto que Gonzalo siempre ha sido muy, muy soñador y, bueno, pues yo veía las cifras de número de gente que podíamos ayudar y demás y decía, estás loco porque esto no es realista en ese momento. Luego lo hemos conseguido llegar, quizás no con la rapidez que él planteaba en aquel momento, pero bueno, no era descabellado del todo, salvo la periodicidad de los hitos. Claro, a ver, quizá dices, no llegamos tan rápido. A lo mejor también tuvo que ver que, como él explicaba el otro día, esos primeros años vosotros seguíais trabajando, claro, porque teníais que ganaros la vida, teníais que dar vuestro trabajo mientras poníais en marcha el proyecto, ¿no? Quizá también eso en su momento pudo influir, en que no fuera todo tan rápido, ¿no?
seguro, porque al final, bueno, pues yo siempre digo que sí, que somos emprendedores, pero hemos sido emprendedores un poco fakes, a la que está de moda. Porque dices, bueno, un emprendedor tiene una idea, tiene un sueño y se lanza por todas. Y bueno, pues nosotros preferimos ser un poquito más prudentes y decir, bueno, pues de momento no me lanzo, voy a intentar compatibilizarlo, que afortunadamente los tres en aquel momento podíamos dedicar, aparte de nuestras 40 o 50 horas de trabajo normal, podíamos dedicar otro tanto a desarrollar el proyecto y, bueno, pues esa, entre comillas, cobardía o prudencia, pues, bueno, pues hizo que no fuésemos todo lo deprisa que a lo mejor podíamos haber ido. Pero también es cierto que en aquel momento, a lo mejor si íbamos más rápido nos estrellamos. Claro, mira, es que era un poco la pregunta que ahora, según te iba escuchando, te iba a plantear un poco ya como curiosidad personal y como también un poco reflexión del mundo empresarial, ¿no? Porque vivimos en una época en la que todo tiene que ser para dentro de una hora y crear una empresa, vosotros que tenéis la experiencia y vosotros que os habéis preparado para eso, no es cuestión de hoy para mañana, entiendo, y hay que estar muy preparado y entiendo que también dar muy pasos muy firmes al principio para que no se caiga todo muy rápido. No sé, pensamiento desde fuera, no sé ahora como empresario qué consejo en ese aspecto le podías dar a alguien que empieza con una idea. Si no es que quiero ganar dinero mañana, igual no es el mejor consejo, ¿no? No. Y más en esta, claro, eso te das cuenta con el paso de los tiempos. Al final es un business que mueve personas o que lo movemos personas y cuando mueves personas, bueno, pues el margen es pequeño. Para mantener, una de las dudas que nos asaltaban en aquel momento, que, bueno, pues teníamos los primeros años, pues teníamos 20, 30 clientes, éramos tres, más o menos nos los repartíamos y decíamos, bueno, pues yo puedo atender a 10, 12 personas, puedo atenderlas y quiero dar un servicio de calidad, quiero estar pendiente de ellos. Y decíamos, oye, el día que seamos 100, que tengamos 100, que para nosotros 100 era una cifra absolutamente muy soñadora porque la veíamos imposible de alcanzar, y decíamos, bueno, pues necesitaremos 10 personas. O sea, porque al final... Sí, haciendo la multiplicación, ¿no? Y dices, bueno, y claro, y ahora que estamos 250 cada año, pues necesitaremos 25 personas. Y un poco sí que es cierto que en estos 15 años hemos ido cumpliendo ese ratio. Sí que es cierto que luego, pues con el paso del tiempo, antes hacíamos de todo. Y hacías marketing, buscábamos universidad y asesorábamos con el SAT. Ahora no. Ahora sí que es cierto que, bueno, seguimos teniendo 25 personas, pero con mucha más especialización en cada una de las partes del proceso. Pero era para nosotros muy, muy importante. Sí, a ver, entiendo también que, exacto, cuando una empresa crece y más con los tiempos que corren ahora, hay que hacerla crecer, lo que dices, no en números, sino también un poquito en calidad de servicio, ¿no? Porque ahora mismo, por mucho que queramos hacer de todo, es muy complicado. O sea, se ha especializado tanto cada aspecto que en todas las profesiones, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que nos esté ahora viendo y escuchando lo sabe, ¿no? Que en cada uno de nuestros trabajos, por más que lo intentamos, si soy redactor y soy periodista, por mucho que intente grabar muy bien las imágenes y por mucho que le tenga ganas y monte los vídeos muy bien, no lo voy a hacer nunca como un realizador que tiene la cabeza preparada para eso, ¿no? Al final hay que especializar. Y ahí entiendo que también lo habéis estado haciendo, ¿no? Que también habéis ido buscando esas piezas que os faltaban eso es. Sí en que el hay engranaje. una cosa importante del principio es que, claro, no es lo mismo hacer un negocio que ya existe, hacer un negocio completamente nuevo. Entonces, yo recuerdo los primeros años, nosotros muchas veces trabajábamos gratis. O sea, porque nosotros no nos atrevíamos a ir a alguien que estaba reclutando en una feria y decirle, mira, es que mis servicios cuestan esto y te demuestro que lo sé hacer porque he trabajado con... y te quedabas sin referencias. Y entonces, claro, muchas veces decías, oye, pues no me pagues y cuando veas que esto es verdad, pues ya arreglaremos cuentas. Claro, eso hace que te dices, bueno, si los 3 o 4 primeros años no ganas nada, no ganas ni para nosotros. Nosotros, yo creo que el primer sueldo que tuvimos, pues no sé si fue al tercero o al cuarto año y era una propina y decíamos, jo, mira, esto para el cole de los críos, porque realmente no daba para vivir. Y yo creo que esto también es un poco el secreto de nuestro éxito, porque dices, bueno, fuimos tan poco a poco y sin ese afán de que esto fuese nuestro medio de vida, que luego nos lo hemos encontrado, afortunadamente, pero eso nos permitió ir despacio, no desfallecer, porque al final todo lo veíamos como un regalo. Y dices, bueno, pues mira, pues si me llevo 300 euros al mes, feliz de la vida. Entonces, bueno, pues eso nos permitió ir creciendo y sí que crecimos a base de estructura que sí que se dedicaba full time
a la empresa. Y fue Claro. creciendo el número de empleados poco a poco hasta que llegó un momento donde dices, bueno, cuando ya tengo 9 o 10 empleados, esto ya empieza a ser una estructura que necesita ya un poco más. Sí, eso está claro. Y no sé, yo creo que además eso, ¿no? Y estoy seguro que en los planes de futuro estará el seguir creciendo y quizá también lo que decías, ¿no? En alguna otra especialización que estaréis pensando, oye, pues nos falta tapar tal hueco, cubrir por aquí, centrarnos en algún otro aspecto o tener a alguien que nos ayude en esto, ¿no? Como este año ya he empezado a ver que habéis creado esa figura de la persona que se dedica a estar pendiente de los chavales, estudiantes, atletas que ya están allí y que pueden Ujú. tener sus dudas y que no os da tiempo porque ya estáis atendiendo a los nuevos, ¿no? O sea, entiendo Es- que también seguís creciendo por ahí, por ese lado. Eso estaba en aquel plan de negocios de Gonzalo. Ujú. Sí que es cierto que desde el año, yo creo que fue el 2009, 2010, creamos una fundación que fundamentalmente se dedicaba a eso, pero al final la dedicábamos nosotros mismos o a nivel casi voluntario de gente muchas veces ex clientes que ya se habían graduado y que ayudaban. Y sí que es cierto que hace un año, pues bueno, pues decidimos que era muy importante no solo lo que hacíamos antes de llegar a la universidad, sino también lo de después, tanto con el seguimiento, que sobre todo este año se ha visto que ha sido muy importante y hemos tenido incluso que reforzar esa figura, como sobre todo luego las posibilidades que se abren para los chicos cuando han terminado la carrera y cuando tienen posibilidades de entrar en el mundo profesional, que bueno, al final Claro. es una ayuda muy directa bueno, nosotros no conseguimos trabajar a nadie, pero les ponemos en la línea de salida. Y bueno, pues si pueden tener más oportunidades, pues mejor que mejor para ellos. Claro. Oye, no quiero que se me quede en el aire una pregunta que me ha surgido antes de empezar a hablar ya un poco más de lo que dices, de lo que está pasando este año, de cómo también os ha cambiado un poco la forma de trabajar y cómo vemos el año que viene, que mira, respecto a la semana pasada que hablábamos con Gonzalo y que decíamos que esto hay que tratarlo con paciencia y partido a partido, pues hay noticias nuevas. Pero ahora estaba yo cayendo, que antes hablábamos de la poca información que había cuando tú o Gonzalo os fuisteis para Estados Unidos, pero cuéntame cómo encontrabais los clientes cuando creasteis la empresa, porque ahora muchas veces somos nosotros los que os hemos encontrado a vosotros como empresa porque tenemos la posibilidad de, oye, quiero que mi hijo estudie en Estados Unidos, ¿quién lo hace? ¡Pum! Y aparecéis. Pero, ¿y entonces cómo qué era? ¿Puerta a No, puerta como las enciclopedias o cómo era? no, realmente, yo recuerdo, no había redes sociales, no había absolutamente Claro. ninguna, pero sí que había blogs. Ah, Entonces, yo recuerdo que sí que pues te ibas a un blog de fútbol regional donde había, pues no sé si recordarás, casi en texto plano, sí, miles. los A chats ver, no sé si había un chat que era como escribir en el ordenador, sí, sí. entonces ahí yo recuerdo que Alfonso, sobre todo, era un crack. Era un crack, pues se metía encontraba todos los foros de todos los deportes, bueno, fundamentalmente tenis, que más o menos lo controlábamos, fútbol, y era un hacha. O sea, se Ajá. metía allí y era un poco el que daba un poco de vidilla. Y luego, pues bueno, pues tenías que ir mucho a ver a la gente, a torneos, porque realmente luego empezamos a descubrir las ferias, pero bueno, las ferias también es un bicho raro, pero fundamentalmente en ese principio era casi el ir puerta a puerta, aunque tampoco ibas físicamente, salvo eso, torneos y demás. Pero los blogs eran una cosa que nos ayudó bastante. O sea, que ya está en eso fuisteis un poco pioneros, que ya visteis el marketing digital también entonces. Sí, un marketing un poco, Más o menos. lo que creo que sería spam puro y duro, pero bueno, donde conseguíamos que no nos echaran, ahí dábamos mucho la tabarra. Bueno, bueno, no está mal. Sí, sí, es que es eso, ¿no? Ahora también algunos de los que estén viendo serán chavales de estos que mandáis para allá o que ellos van con vuestra ayuda a estudiar business y dirán, a ver cómo las ingenio yo para... Porque ahora también sigue siendo difícil buscar clientes. Yo digo que os buscamos tal, pero entiendo que, Bueno, sí. que no es tan sencillo y luego también hay que ver cómo está también la cuestión económica para todos, ¿no? Ujú. Bueno, me iba a saltar también otro tema, que antes decíamos un poco cómo es el hecho de crear una empresa con un hermano, porque normalmente esto lo hace con un amigo o con un conocido o con un compañero de facultad, pero lo de crear una empresa con hermanos, yo tengo experiencia medio cercana, ¿eh? Mis tíos, los hermanos de mi padre, tienen en Vitoria una empresa de cerrajería que la montaron entre varios de ellos, no mi padre, que sí que ayudó con la suya a algunos de mis tíos de la parte materna, y sé que hay tiranteces. Siempre. O sea, no tanto por ser hermanos, sino por ser socios. Al final, bueno, pues socios y sí que es cierto que con unos caracteres bastante diferentes.
sí que hace que nos complementemos bien, porque bueno, pues él un poco es el soñador, el optimista, y yo suelo ser un poco más el racional, el que luego pone, como él decía antes, pues a veces cuando tenemos alguna fricción, no diría discusión, pues él siempre dice, si no llega a ser por mis locuras no estaríamos aquí, y yo digo, si no llega a ser porque yo he puesto los puntos sobre las IES, pues a lo mejor nos hubiésemos estrellado antes. Pero sí que es cierto que lo llevamos muy bien porque, primero, nunca dejamos que nos afecte al tema personal. O sea, podemos tener discusiones son empresariales y sabemos que es solo del tema empresarial. Y luego sí que es cierto que viéndolo durante los años, siempre hemos tenido una tercera persona, que primero fue Alfonso y ahora es Óscar, que bueno, que hace ese papel de juez muchas veces. Oye, yo las veces, ahora, perdóname, las veces que he coincidido con Gonzalo en la oficina aquí en Madrid cuando viene y veo a Óscar, lo veo como muy tranquilo, ¿no? O sea, Sí, me da la sensación de que escucha mucho, porque yo hablar con él he cruzado 4 palabras. Hola, ¿qué tal? Encantado, tal. Y pues, me da que es esa persona así como tranquila, ¿no? Lo que dices, que a lo mejor ese punto de equilibrio entre vosotros, sí. ¿o cómo es? ¿Es así? No lo sé. Sí, sí, es un tío muy razonable también. Tiene su punto de mi prudencia y su punto del optimista, del soñador y del tirar para adelante. Entonces, bueno, pues eso hace que en los casos que hay duda, también nosotros tenemos una máxima que cumplimos casi siempre. Somos 3. Independientemente de quién tiene más de la empresa o quién tiene menos, si hay 2 que deciden o sea, si hay un empate entre 2, pues el tercero deshace el empate. Eso sí, eso es así. Y si se decanta por una opción, pues el que pierde, pues no pasa nada. Al final es mayoría. Entonces eso, bueno, pues permite que aunque no salga una opción, pues nadie se enfade y nadie lleve más allá de lo que es puramente profesional. Y eso también nos pasaba con Alfonso. Yo recuerdo, Alfonso era íntimo amigo de Gonzalo de siempre y yo apenas le conocía. Sí que luego pues hicimos buenas migas y un poco pasaba lo mismo, que incluso Alfonso alguna vez decía, joder, claro, me meto aquí con los 2 hermanos a ver si los 2 hermanos me vais a marginar a mí. Y la realidad fue que él hizo al final de juez en imponer la cordura muchas veces cuando estábamos con las tiranteces esas de una manera o de otra. Claro. Pero sí que es cierto que nos complementamos bien, que eso está bien y si no llevaríamos 15 años y nunca hemos llevado nada más allá de lo que es AGM. O sea que al final lo que no era una buena pareja de dobles en la pista sí ha resultado ser una buena pareja de dobles en la oficina. Correcto, ahí sí. sí. Ahí jugáis bien, subís los 2 a la red a la vez. No hay. No, los 2 atrás. Los 2 atrás. Sois prudentes. Bueno, también desde ahí se ganan partidos. Que le pregunten al compi de Rafa Nadal, Ay, ¿cómo se llama? Bullet. ¿Cómo es de...? Se me va. El que ganó la medalla olímpica con él en Río. Marc López. Exacto. Es de atrás y globito. Bueno, oye, quiero dedicar unos últimos minutos para hablar de tu hijo David y de lo que se nos viene por delante. Pero cuéntame, ya que me lo mencionabas, vuestro primer socio fue Alfonso, él tuvo que dejar la empresa. ¿Cómo llega Óscar? ¿Cómo llega Óscar a la empresa? Óscar es otra historia que te recomiendo que plantees para uno de estos directos, ¿sí? Porque Óscar realmente vino a nosotros como cliente. O sea, es que algo de eso me sonaba, pero quería que me confirmaras. Sí. Óscar era un jugador de fútbol fantástico, jugaba en el Atlético de Madrid, de hecho era el capitán del equipo donde estaba Fernando Torres, era de la misma quinta. Mira. Y bueno, pues cuando, igual un poco como le pasó a Gonzalo, pues uno sube, otro no sube, acaba jugando creo que en el Rayo Majadahonda. Y bueno, pues vino a nosotros ya cuando él estaba en tercero de carrera ya. Y entonces vino a nosotros, le ayudamos a que se vaya a Estados Unidos, en Estados Unidos termina otra carrera. Ya desde Estados Unidos empieza a colaborar con nosotros de prácticas, o sea, ha sido cliente, ha sido becario, y cuando vino aquí pues empezó a ser primero trabajador, luego se vino aquí a Zaragoza, estuvo hasta aquí muchos años y luego pues bueno, pues porque el tío es un crack, pues al final pues lo atamos como partner y al final es un socio más como Gonzalo, como yo. Entonces, bueno, es una historia que también eso tiene su miga porque bueno, también le cambia mucho la vida el pasar por Estados Unidos o el conocernos de casualidad.
Ya ves, sí, 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 sí. Pues nada, apuntadle y que pase por caja aquí. Cuando vosotros queráis, que pase por caja, que yo os trato bien. Sí, sí, fíjate, además un buen ejemplo de que en las empresas hay que tener paciencia y entrar desde abajo. No querer ser el director general a la primera. Que esa también es una buena lección para los que llegan nuevos al mundo laboral, ¿eh? Bueno, Tal y como está. de hecho, todavía te podría contar mil batallitas de esta generación de los millennials, que hay algunos que se reconvierten y hay algún otro que... Uf. Hay de todo, hay de todo. Yo creo que tú conoces a muchos y conoces buenos y regulares. ¿Cómo le va a salir a tu hijo, a David? Porque la prueba de que confiáis mucho en vuestro proyecto es que tu hijo David es ahora cliente. Cliente, Está en Estados efectivamente. Unidos, ha terminado su año de freshman, el tío ha estado ahí en unos nacionales. Experiencia, ¿no? Muy feliz, muy feliz. Y sí que es cierto que a pesar de haberlo visto en casa durante toda su vida, prácticamente, bueno, pues él tenía sus dudas. O sea, él tenía sus dudas antes de ir. Y bueno, pues no es que me costase, porque yo creo que él tenía el camino ahí y sabía que no se podía salir hacia ningún lado, pero no estaba del todo convencido. Y sí que es cierto que con el paso del tiempo, y sobre todo cuando ya llegó allí y vio lo que era, bueno, pues se autoconvenció mucho más y vamos, yo creo que ahora no le sacas de la experiencia de ninguna manera. O sea, está como loco por irse cuanto antes, por recobrar su vida, que sí que es cierto que se le ha cortado como a todos muy abruptamente y bueno, pues está intentando recuperarla porque ha visto que ha sido de 10 pero que necesita recuperar esos 2 meses que ha perdido de esa experiencia americana. La verdad es que hemos tenido suerte. A mí la gente me decía, claro, tú, como es tu hijo, pues seguro que va a un sitio que ya conoces y no sé qué. Pues no, ha ido al sitio que le han querido, que no habíamos trabajado nunca, que no conocíamos al entrenador y que, pues bueno, pues creo que hemos tenido mucha suerte de que ha estado muy bien, de que él también se lo ha ganado porque se ha integrado muy bien en el equipo, en la universidad y ha tenido la suerte de que ha vivido las experiencias fantásticas que a pesar de haber estado en un club como Vázquez Zaragoza, que es de la élite y ha vivido campeonatos de España y demás, yo creo que lo que ha vivido en esos nacionales no lo ha vivido nunca aquí y no sé si lo volverá a vivir, porque el último partido, antes de que se suspendiese la liga, pues bueno, ganar en una cancha a 2 segundos del final, con 2.000 personas chillándote y casi metidos en la pista, No, que bueno, quítale el casi, quítale el casi. aunque no estaba en la pista en ese momento y creo que casi lo agradeció, pues bueno, la experiencia del banquillo y lo que pasó cuando ganaron, pues bueno, pues fue increíble. Y Entonces, ahora que estás hablando como padre, yo creo que este año te ha llenado más que los 15 de AGM como empresa, que sí. por supuesto, o sea, yo ya en el AGM Day del año pasado ya os mandaba un mensaje a todos los padres de la misma edad y es verdad, y dices, bueno, pues es que todo lo que he predicado ahora lo estoy predicando con el ejemplo y bueno, y es verdad y es real y soy uno más de vosotros, como os decía entonces, y bueno, pues vives exactamente lo mismo que están viviendo todos los padres, no solo los de mi año, sino que, bueno, pues con todo esto del COVID, pues me ha permitido también estar muchísimo más cercano a los de 2, 3, 4 años que todavía están sus chicos ahí. Entonces, Sí. bueno, pues fantástico. Y bueno, pues tampoco se queda esto aquí porque tengo otra hija que va detrás, que va a empezar el proceso en breve. Entonces, ¿Y bueno, esta está pues convencida o no? esta está convencidísima, esta es la Sí, que ¿no? más. Esta desde que era pequeñita y sobre todo desde que cuando fuimos a ver a David a su universidad, allí fue cuando vio que su sueño era ese. Ya lo sabía, pero lo ratificó. ¿Con qué deporte? Entonces, ¿Qué hace? no hace ningún deporte. Ah, Me ha salido artista. Le gusta bueno, mucho. bueno, Le gusta. este año pasado recuerdo en el AGM se iba una chica a una universidad para estudiar música. Sí, O sí. sea que, Le encanta el arte, le encanta diseño gráfico, también es qué muy bueno. emprendedora, con lo cual, bueno, pues va a vivir una experiencia fenomenal, aunque no tenga el deporte como tiene David. Seguro, seguro, seguro. Bueno, nos quedan 5 minutos. Tiempo Eso Instagram, es. que a la hora nos cortan. 2020-2021. Somos un poquito más optimistas que la semana pasada, ¿no? Aquí, la verdad es que en todo este periodo del COVID, Gonzalo y yo hemos invertido las tornas. Yo he sido el más optimista y él ha sido el que en determinados momentos donde las cosas estaban
feas, bueno, pues él ha sido más pesimista que yo. Yo siempre he sido muy optimista porque por el margen de tiempo, pero sí que es cierto que en esta semana estamos viendo que todo evoluciona, y todo evoluciona como debe ser. Todavía nos quedan 2 meses y medio prácticamente hasta que se vayan los chicos. Y bueno, también el hecho de que aquí nosotros estamos como un poco más libres y vemos que, bueno, pues que parece que tenemos controlado el tema dentro de lo que cabe, y que es una desgracia, por supuesto, para el que le pilla de cerca. En Estados Unidos vemos que todavía no está lo controlado que nos gustaría a todos, pero poco a poco va en caída y sobre todo está muy, muy por abrir todo. Sí. Manejamos una página donde hay ya más de 500 universidades que están confirmando que su intención, salvo que se torciese y hubiese una recaída, su intención es volver a abrir online, o sea, perdón, volver a abrir presencial, y siempre está el plan B online, pero hoy por hoy la mayoría de universidades están decantándose por intentar que todo sea presencial. Y la única duda que nos queda es cuándo nos van a abrir el espacio aéreo para que podamos volar. Y eso, bueno, es cuestión de semanas, en el momento que nosotros aquí estemos mucho mejor de lo que incluso estamos ahora, y Estados Unidos deje de vernos como un riesgo, tanto Claro. de España como de cualquier país de Europa, un riesgo poder ir allí y poder transmitir eso. Con lo cual, bueno, yo creo que las próximas semanas iremos ganando en tranquilidad en ese sentido. Sí, seguro que sí. Un poco el mismo mensaje que transmitíamos la semana pasada, ¿no? Que al final es ir esperando, es ir esperando. Mira, Miguel, por ejemplo, ya tiene fecha de reunión con su advisor para empezar a planificar el curso. O sea que ellos, lo que tú dices, ellos allí están trabajando como para que el curso empiece en su momento normal, a finales del mes de agosto, y lo que dices, lo más probable es que los que puedan allí. Nosotros también, o sea, David ya tiene las clases elegidas, tiene ya la residencia, y luego incluso, pues como se ha quedado con ganas de más, pues bueno, pues, y como le hemos robado 2 meses de su vida en Geneva, pues se ha apuntado con un compañero para ser orientador de los nuevos freshmen de este año. Sí. Qué bueno, Entonces se va incluso una semana antes para, bueno, pues para poder estar allí en la universidad en vacío, preparando esa llegada de los estudiantes, no solo los internacionales, sino también los americanos, para, bueno, pues dar esos primeros consejos los primeros días. Y no se habrá apuntado a un campus deportivo porque también querrá ver un poco a los amigos de Zaragoza, que si no también se había apuntado, estoy seguro. También, sí, pero vamos, y nosotros ya tenemos los vuelos cogidos y, bueno, pues tenemos esa confianza que, bueno, puede pasar cualquier cosa en estos meses, pero nosotros tenemos esa confianza y tranquilidad de que creemos que va a ir todo normal. Oye, y una última pregunta que nos va a dar tiempo, que la planteaba aquí Edson hace un ratito, que debe estar viéndonos fuera de España, y que pregunta si las becas que ofrecéis vosotros en AGM son solo para gente española o también podéis tener clientes de fuera de España. Este año creo que firmaba una chica colombiana. ¿Es posible que haya firmado con vosotros una chica colombiana? Con Colombia solemos trabajar porque tenemos ahí algún partner. Siempre tenemos algún partner de Latinoamérica porque sí que es cierto que nos llegan muchas peticiones. Normalmente estamos especializados en habla española y al final pues sí que es cierto que todas nuestras tareas de marketing van destinadas al mercado español, aunque no descartamos cuando nos llegan de otros países, porque sí que es cierto que tenemos mucha petición también de internacionales. Entonces, bueno, pues con Latinoamérica sí que solemos trabajar y, bueno, al final el proceso es exactamente el mismo y hoy por hoy, pues bueno, pues es posible hacerlo igualmente estando en Latinoamérica o estando desde España. O sea, que vais internacionalizando el asunto. Muy bien. Sí. Ha habido años que más porque al final dices, bueno, pues te centras más en el mercado español, pero bueno, sí que cuando llega lo internacional, pues bueno, pues sí que lo atendemos todo lo que podemos. Pues muy bien, Álvaro. Oye, otra vez se ha pasado la hora volando. Volando. Que nada, pues gracias a todos los que han estado viéndonos. Gracias a ti, que ya me has contado muy divertida tu historia. La verdad es que ahora entiendo el porqué del éxito de AGM, según he conocido a los dos hermanos. Así que ahora ya solo me falta hablar con Óscar para que me corrobore desde ese punto de vista de cliente, trabajador y empresario. A ver si completamos ya el círculo. Muy bien. Eso ya lo ficharemos para la semana que viene. Venga, hecho. Un placer. Gracias, bien, Álvaro. José, Gracias a un todos. placer. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.